a ir empezando por horario. Tenemos una mesa particular de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Mi nombre es Guido Fischer, soy psicólogo, sexólogo de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, de SASH, así que bueno, un gusto para mí poder presentar este simposio de SLAMS. Me acompaña la doctora Alejandra Romero también en la coordinación de la mesa, quien va a estar atenta también a ir chequeando y anotando posibles preguntas del público, así después dejamos unos minutos en todo caso como para, si hay tiempo, responderlas. Vamos directamente a ganar tiempo, así que vamos a pasar directamente al simposio, a las presentaciones. Vamos, si les parece bien, con el primer disertante. Alejandro Carvajal, ¿el doctor está presente? Estoy aquí, presente. Muy bien Alejandro, un gusto saludarte. El doctor Alejandro Carvajal, desde el país de Colombia, ¿así es? Sí, señor. Nos va a presentar en este caso el tema del manejo médico de la eyaculación precoz. Así que vamos directamente, Alejandro, con tu presentación. Después presentaré a los otros disertantes también de SLAMS. Más o menos tenemos unos 15 minutos para escucharte, Alejandro. Perfecto. Así que te escuchamos atentamente. Muy bien. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias al licenciado Fischer, a la doctora Alejandra, a mis otros compañeros de SLAMS, al doctor Edwin, al doctor Renzo, a la oportunidad de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana que nos da para participar en esta bonito congreso. Voy a tratar en 15 minutos de hablar de eyaculación precoz. Yo soy urólogo, andrólogo y soy vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Este es mi conflicto de intereses, pero esta presentación no tiene ningún conflicto el día de hoy. Quiero hacer un resumen muy corto de la eyaculación precoz antes de entrar en el tratamiento médico, que es mi tema, y es recordarles la definición de eyaculación, pues, o más bien la pobre definición que hay después de tener tantos parámetros para definir, entre ellos de autores de Master y Johnson hace mucho tiempo, Kaplan, las definiciones de las diferentes sociedades como la Sociedad Americana de Urología, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, la ISSM, y obviamente los manuales para clasificación de las enfermedades, en este caso el manual de desórdenes sexuales, de enfermedades generales. Infortunadamente tenemos ausencia también de unas teorías convincentes, tanto desde el punto de vista psicológico, comportamental o biológico. Tenemos todavía un insuficiente conocimiento de la fisiología de la eyaculación y de la fisiopatología de los trastornos de la eyaculación y el orgasmo. Y lo último, lo más triste y lo peor es que tenemos pobre adherencia y satisfacción de los pacientes con el tratamiento. La eyaculación precoz es una de las disfunciones sexuales más frecuentes, de las disfunciones eyaculatorias es la más frecuente. Sabemos que tenemos pacientes con otros espectros, como la eyaculación retardada, como la eyaculación anhedónica o sin placer, la eyaculación dolorosa, etcétera. Pero también tenemos un síntoma, porque no me gusta mencionarla como enfermedad, absolutamente prevalente. Esto es un estudio muy interesante que salió, o un trabajo que salió en el ISSM de Buenos Aires, que fue en el 2004, donde se mostró la prevalencia en los diferentes países. Entre ellos, miren, ahí están, por ejemplo, Argentina y Colombia, Brasil con un porcentaje, una frecuencia bastante interesante de presentación, digamos, del síntoma, lo que nos hace pensar en una enfermedad o más bien en un síntoma altamente prevalente. El total, definitivamente la frecuencia es un síntoma absolutamente preponderante y importante para los que hacemos medicina sexual. Con definición, entonces, no me gusta meterme con tiempo. Siempre los presentes preguntan, ¿soy eyaculador precoz? ¿Eyaculo al minuto, a los 7 minutos, a los 3 minutos? Yo creo que esto es un poquito difícil de caracterizar por tiempo, porque si usted define la eyaculación como decía Kaplan, antes de 5 minutos, el que tenga 5 minutos y un segundo no será, y el que tenga 5 o 4:59 lo será, lo cual me parece un poco arbitrario. Lo que sí sabemos es que los trabajos siempre muestran, o las grandes series, las series muy largas muestran que muchos de estos pacientes tienen eyaculación precoz incluso antes del primer minuto. Este es el estudio clásico que muchos conocemos del doctor Waldinger, que ya falleció.
Por definición, entonces, como les digo, es más bien pensando, además del tiempo, en las consecuencias que produce el síntoma en el paciente, sobre todo el estrés que produce y la incomodidad que presenta el paciente como parte de su definición. Entonces, para hablar de la fisiología, antes de hablar del tratamiento, siempre tenemos que hablar de unas estructuras cerebrales, de unas estructuras centrales que están gobernadas generalmente por la corteza cerebral, por el tálamo y por el cerebro medio, que produce obviamente unos estímulos sobre unos núcleos espinales sensitivos, núcleos espinales de la eyaculación que generan una respuesta genital, pero que puede ser manipulada sobre todo cuando tenemos unos niveles de neurotransmisores aumentados o disminuidos. También hay un papel que puede tratarse y que puede nombrarse como una parte de la fisiopatología, que es el control periférico de la eyaculación, un control que no tiene que ver tanto con el control central, pero que obviamente se concatena y se junta con el control central y hace que los pacientes puedan ser tratados de una u otra manera. En la fisiología de la eyaculación, todos sabemos que diafragma pélvico produce unas contracciones que están gobernadas por el sistema simpático, principalmente con la contracción de la musculatura del cierre del cuello vesical, y también un sistema somático que hace que haya una cámara de presión y una contracción de los músculos periuretrales cerca de la uretra. Básicamente también hay un control post-eyaculatorio, que es un control más parasimpático, que también puede ser controlado algunas veces con manipulación farmacológica. Entonces, existe una eyaculación de origen periférico, hay varios trabajos, hay muchos pacientes o muchos médicos que hablan de la teoría de la hipersensibilidad como una posibilidad también de ser tratada y de ser manejada en nuestros pacientes, y obviamente hay muchos vías que no solo son vías, digamos, relacionadas con los neurotransmisores, sino que son vías que también no solo intentan controlar el receptor más importante, que es la serotonina, sobre todo la hiperfunción de esta vía serotoninérgica, sino que también se puede tratar de buscar una inhibición a nivel periférico. Para hablar directamente entonces del tratamiento, que es mi tema, quiero contarles que la teoría psicocomportamental de la eyaculación, los resultados a largo plazo no son tan concluyentes. Hay muchas dificultades, obviamente, para ensayar o para diseñar los estudios clínicos controlados, y de todas maneras la recomendación, esto es recomendación de el consenso en 2009 en París de la Consulta Internacional de Medicina Sexual, es basado en la evidencia. El tratamiento psicológico de todas maneras siempre debe ofrecerse, y para mí y para mi gusto debe ofrecerse generalmente relacionado o combinado con el tratamiento farmacoterapéutico, que es la recomendación número 6 de ese consenso. Entonces, básicamente los medicamentos creo que todos los conocemos, creo que todos tenemos experiencia. Aquí hay mucha gente en este congreso tan interesante que maneja muchos de estos psicofármacos, no solo para eyaculación, sino para otras condiciones. Y todos más o menos tenemos una experiencia en conocer el perfil de efectos, la posibilidad o más bien el tiempo de latencia eyaculatoria que puede controlar cada uno de estos fármacos. Es así como tenemos disponibles fármacos como la paroxetina, como la sertralina, la fluoxetina, la fluvoxamina, el citalopram, incluso los antidepresivos tricíclicos serotoninérgicos como la clomipramina. Todos también conocemos estas gráficas y conocemos este estudio. También es un estudio del doctor Waldinger, donde se muestra cuál es el impacto en el tiempo medio de latencia eyaculatoria de cada uno de estos medicamentos. Como interesantemente vemos que en este caso la paroxetina tiene un tiempo de un aumento del tiempo de latencia eyaculatoria bastante interesante, aunque un poco inferior a la fluoxetina. También conocemos estudios posteriores a este donde se muestra que el tiempo de latencia eyaculatoria, probablemente comparando todo este grupo de medicamentos, favorece a la paroxetina sobre la fluoxetina o sobre la sertralina. Sin embargo, como les digo, tenemos también que saber que hay unos pacientes que tienen cierta intolerancia o cierta más bien adherencia a este tipo de medicamentos, y que pueden tolerar o que pueden tener efectos secundarios con esos medicamentos, lo que hace que la tasa de adherencia con estos medicamentos en algunos casos se vuelva un poco difícil de manejar. Efectos secundarios, ustedes saben que tienen interacciones, algunos con alimentos, otros con medicamentos como el ketoconazol, con el alcohol, con los bloqueadores H2, sobre todo con algunos de los medicamentos que tienen metabolismo hepático.
Entonces no son medicamentos inocuos y tenemos que tener cuidado, obviamente, cuando los formulemos. También en consideraciones para utilizar este tipo de medicamentos es que producen efectos como la sequedad de la boca. Acuérdense de los efectos antihistamínicos que producen estos pacientes, y muchas veces nuestros pacientes con eyaculación prefieren tener control de su latencia eyaculatoria, incluso tolerando este tipo de efectos secundarios que producen. La clomipramina, que lo utilizamos bastante en el pasado, tiene un 5 a 15% de efectos reportados, y algunos de ellos importantes. Entonces, no se les olvide que cuando se utilizan sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los que mostré en la gráfica azul, algunos de ellos, cuando se utilizan a largo plazo, pueden producir desensibilización de los receptores 5-HT1A, son de lento inicio de acción, lo que hace que muchos pacientes, si no les explicamos, tengan abandono de la terapia. Muchos tienen miedo a la dependencia, y no se les olvide los efectos secundarios, sobre todo a nivel de la función sexual, de la función eréctil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar a los pacientes más bien con tratamiento a demanda. No se les olvide que para demanda hay sobre todo de estos, la clomipramina y la paroxetina, utilizándolas más o menos mínimo 3 horas antes de los coitos, podría ser una opción. Lo que pasa es que los pacientes se quejan de no tan buena respuesta, y obviamente el efecto de ansiedad, o la ansiedad que genera tomar una dosis de esta demanda con tanto tiempo, muchas veces prepondera sobre el efecto que pueda causar. Bueno, entonces también hemos hablado, para hablar de otros grupos farmacológicos, del tratamiento con los inhibidores de fosfodiesterasa. Esto tenemos muchos artículos, pero siempre insisto, y aquí les muestro uno de los estudios, el estudio de Grunwald, donde muestra que hay un retardo en la eyaculación, incluso con un tiempo de latencia eyaculatoria más o menos 1.2 minutos, pero recuerden que en estos casos los pacientes incluso que tienen disfunción eréctil asociada probablemente son los que se puedan beneficiar de un inhibidor de fosfodiesterasa para mantener y para probablemente controlar el tiempo de latencia. Incluso miren que en el estudio se mostró algo de mejoría más con el vardenafil que con el sildenafil, hablando de comparación entre los diferentes inhibidores. Entonces, los estudios tienen unos resultados variables con respecto a los tiempos de latencia eyaculatoria. Probablemente, ¿qué pasa? Facilitan un segundo coito, disminuyen la ansiedad de los pacientes, y para decir, no se puede satanizar y decir no sirven, pero realmente sobre el mecanismo específico fisiopatológico de la eyaculación, los inhibidores de fosfodiesterasa obviamente no son realmente un tratamiento que va directo a la causa de base. Con respecto al tramadol, el tramadol es, como ustedes saben, es un analgésico opioide de acción central, un mecanismo de acción central no bien dilucidado, pero tiene un efecto sobre la recaptación de noradrenalina y sobre todo de serotonina. Y miren algunos de los estudios. Este es el estudio de Safari-Nehal, que salió en el año 2006, donde se mostró un importante aumento del tiempo de latencia, 243 versus 19 segundos. Imagínense la diferencia comparando el tramadol 50 miligramos con placebo. Y este es el estudio de Salem, que salió en el año 2008, también no tan dramático, pero con un aumento del tiempo de latencia eyaculatoria también importante, una diferencia importante con respecto al placebo. ¿Cuál es el problema del tramadol? Los efectos secundarios. El efecto de dependencia, obviamente los efectos que los pacientes no toleran este tipo de medicamentos, sobre todo para tratamiento a largo plazo. Los agentes tópicos, entonces, pueden ser una buena opción, sobre todo para el paciente hipersensibilidad periférica, no tienen efectos sistémicos. Obviamente algunas veces producen irritación local. Hay varias opciones de tratamiento, entre ellos las combinaciones de los tópicos de los anestésicos, como la lidocaína más prilocaína. Hay uno en las presentaciones comerciales, las puse ahí. Hay unos que son en aerosol, hay unos que son en crema, que pueden ser, si el paciente que es juicioso para utilizarlo, tiene un buen hábito de uso, pueden ser una buena opción. La crema SS, que es una crema que todos sabemos que tiene una combinación de varios extractos, sobre todo extractos vegetales, se utiliza solo legalmente en Corea, pero tiene una importante disminución o más bien aumento del tiempo de latencia eyaculatoria. El TEMPE, que todavía se sigue utilizando, tiene una carga también de anestésicos locales, una mezcla de formas ionizadas que también serían interesantes, sobre todo por el tema de la absorción. Son muy convenientes para la absorción, que es uno de los temas que más molesta a los pacientes. Recuerden que puede aumentar el tiempo de latencia eyaculatoria. En el estudio de Dismore mostró que casi 2.5 veces con respecto al placebo. Con respecto Alejandro, a la quedarían sí, 2 minutos. sí, señor.
Con respecto a la dapoxetina, como recuerden que es un inhibidor ultra rápido de la recaptación de serotonina, por esas capacidades o por esas características farmacológicas se puede tomar 1 hora o 2 horas antes del coito, la dosis entre 30 a 60 miligramos. El problema de la dosis de 60 es los efectos de pronto secundarios, sobre todo mareo, náuseas, vómitos, aumento del tiempo de latencia eyaculatoria, mírenlo aquí, entre 2 a 3.5 veces más o menos el tiempo de latencia comparando con los pacientes con placebo. Esta es la comparación con los otros inhibidores de recaptación de serotonina, incluso la dapoxetina, mírenlo, después, pero este es el tiempo de plasmático de aclaramiento de la dapoxetina, por eso se utiliza solamente a demanda, y realmente la dapoxetina, pues pensamos que era la opción, pero nos quedamos un poquito cortos por la falta de un efecto terapéutico mejor que los que tenemos ya. Esto no es parte de mi conferencia, pero este es el tratamiento quirúrgico. Realmente tenemos muchos detractores y muchos amigos del tratamiento quirúrgico. Infortunadamente, estamos buscando otras alternativas, entre ellas el robalzotán, por ejemplo, un antagonista de la 5-HT1A, que sería pues una opción para el futuro. Los antagonistas de la oxitocina, que también probablemente en el futuro van a tener algunos resultados clínicos. Vamos a ver qué nos van a llevar o qué nos van a traer sobre los medicamentos que tenemos actualmente. Y para terminar, decirles que los objetivos del tratamiento de eyaculación básicamente son dirigidos al paciente y obviamente dirigidos a la pareja, que es la razón de ser y lo que están buscando los pacientes para mejorarse. Finalmente, estos son los mensajes para llevar a casa. Esta es una patología o más bien un síntoma con una fisiopatología bastante compleja, bastante completa, donde tenemos varias posibilidades para tratar, psicoterapéuticas, farmacológicas, tópicas e incluso cirugía, pero todavía estamos lejos de tener un tratamiento adecuado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carvajal. Excelente la exposición y muy buena la sugerencia de pensar ya en términos de futuro, ¿no? De lo que se viene. Vale. Bueno, vamos a darle lugar al doctor Edwin Reyes, de Perú. Él es médico cirujano especialista en urología. Además es el secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Especialista en andrología, medicina sexual e infertilidad masculina. Profesor invitado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador del capítulo de andrología de la Sociedad Peruana de Urología. Doctor Reyes, un gusto, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Licenciado Fischer, doctor Armero, por favor, ahí Alex Lams, por poder conversar con ustedes sobre la fisiología de la sexualidad en el envejecimiento. La sexualidad es un aspecto del desarrollo humano que en general a menudo se ignora de manera general y principalmente en las etapas de la vejez. El aumento de la longevidad en nuestras sociedades, la mejora en la salud, hace que el desarrollo sexual normal y en esta etapa de la edad se vuelva progresivamente más importante. Y es un punto fundamental. Y gracias a ustedes por organizar eventos como este que nos permiten a todos los profesionales de la salud relacionados con la actividad sexual que nos eduquemos sobre los desafíos específicos de la sexualidad en este campo. La sexualidad en el adulto mayor está lleno de mitos, está lleno de situaciones y malos conceptos. Que la menopausia en la mujer es el fin de la sexualidad, que la sexualidad en ambos se agota con los años, que el único motivo de interés sexual de la persona mayor es no estar solo, que los ancianos que se interesan por el sexo, los hombres son viejos verdes, muchos preconceptos que en realidad no son correctos y que tenemos que educarnos y aclararlos al respecto. ¿Por qué? Porque la frecuencia sexual en los adultos mayores es importante. En este trabajo de 3.000, aproximadamente 3.000 personas, 50% mujeres, 50% hombres, vemos que entre los 65 y los 75 años, el 50% de las personas reportan actividad sexual. Y después de los 75 años, 1 de cada 4 todavía mantiene una actividad sexual reportable. La evidencia que hay en el mundo respecto a lo que es la sexualidad en el adulto mayor no es muy grande. En Latinoamérica es muy poca. Esta es una revisión
sobre lo que es el impacto de la sexualidad en la salud sexual integral del adulto, y solamente 38 artículos hablando de experiencias sexuales, sexualidad e implicancias sociales, salud y condiciones sexuales, e inclusive trabajos de prevención de ETS. Recordemos que algunos de nuestros adultos mayores se van a centros de cuidado, donde conocen nuevas parejas y donde deben tener un recordar o una nueva educación con respecto a lo que es la prevención de educaciones sexuales en este grupo. Y ya conocemos que la edad afecta la sexualidad. Y no solamente la edad, sino las enfermedades asociadas a ella. Pero también hay otros factores como la pérdida de la pareja, que en el grupo de personas mayores generalmente tienen un impacto en la sexualidad. Ahora vamos a ver cambios funcionales específicos en cada uno de los grupos. En la mujer, tenemos que la disminución de células ováricas y la menor cantidad y menor función de ellas, tanto en la célula granulosa de manera directa, produciendo estrógenos, o de las células de la teca, produciendo estrógenos de manera indirecta, producen nuestra ya conocida menopausia, que es una etapa donde hay una caída muy brusca de los estrógenos en las mujeres y que producen cierto tipo de cambios desde el punto de vista sexual, como por ejemplo disminución en la lubricación vaginal, atrofia de los genitales externos, acortamiento vaginal, que puede producir también con la pérdida de grasa de la sínfisis púbica, pueden provocar alteraciones y dolor a la hora de tener actividad sexual. Se describe que en mayores de 60 años la dispareunia está alrededor del 8%. Los cambios en el deseo, tenemos que tomar en cuenta que contrariamente a lo que se piensa, en las mujeres postmenopáusicas hay un aumento de la libido. Y este aumento de la libido es porque el deseo depende de los andrógenos. Como ya no hay un efecto estrogénico que contrarreste estos andrógenos, hay un predominio androgénico y un predominio de esos efectos androgénicos, que en este caso es el deseo. No hay evidencia, por lo menos, de que en forma directa los estrógenos afecten la libido. Es por eso que esta predominancia de andrógenos hacen que haya un aumento de libido en este grupo de edad. Respecto a la excitación es el mismo patrón que en una mujer joven con una erección de los pezones. Obviamente, al ser las mamas más pequeñas y más atróficas por la edad, hay menos vasocongestión de las mamas. El clítoris tiene, si bien es cierto, una disminución de tamaño en esta edad, su sensibilidad permanece intacta. Y esto requiere que se haga, por esta disminución pequeña, unos estímulos más suaves y más directos, pero que esta fase de excitación y este estímulo puede mantenerse durante todo este tiempo. La lubricación vaginal sí comienza a disminuir. Se reporta que 40% de las mujeres mayores de 60 años informan una lubricación deficiente y que pueden dar problemas en el coito. Cambios en el orgasmo, la mujer saludable en este grupo de edad puede mantenerse orgásmica y multiorgásmica, pero el orgasmo es menos intenso y de una duración un poco menor. Hay también, lamentablemente, por esta pérdida de tensión del tejido muscular pélvico y de la pérdida del tejido adiposo alrededor del uréter, una pérdida involuntaria de la orina, que puede producir una incontinencia urinaria y que, asociada a unas contracciones vaginales, a veces, lamentablemente, no placenteras, de sensación espástica, como calambres en el útero, pueden producir incomodidad que puede producir una evitación sexual, y que algunas veces, a pesar de una actividad sexual alterna, como otro tipo de contacto sexual no coital, no se puede evitar. La fase de resolución no experimenta ninguna alteración en esta etapa de la vida. Los pezones sí disminuyen de modo gradual a una tasa mucho más lenta que en las mujeres más jóvenes, y el clítoris retorna con mucho más rapidez que una persona joven a la posición relajada. Esto implica que después del periodo de reposo un poco menor, es capaz físicamente de repetir el ciclo de respuesta sexual y excitarse más rápido que una mujer más joven. Lamentablemente hay desórdenes médicos que afectan la sexualidad de la mujer adulto mayor, la incontinencia urinaria, la distopia genital con prolapso de órganos pélvicos. Las infecciones urinarias recurrentes pueden provocar evitación sexual
problemas de angustia psicológica y trastornos de la excitación y relaciones sexuales dolorosas. También problemas generales como la artritis, que causan problemas articulares, causan movilidad reducida y que pueden afectar la actividad sexual por el dolor y la rigidez que esta provoca. Y esto sí es importante, las deficiencias, tanto auditivas como visuales, que las personas mayores tienen, pueden provocar una disminución del estímulo que pueda favorecer la actividad sexual. Y vamos a hablar un poco del hombre. El hombre sí tiene también cambios, no solamente relacionados con la atrofia testicular, la menor cantidad de función de las células de Leydig, sino también de manera central en el hipotálamo, una disminución de la amplitud del pulso de hormonas liberadoras de gonadotrofinas que hacen que al final la testosterona disminuya, no a niveles tan altos como lo que produce la disminución de estrógenos en la mujer, pero sí hay una disminución en el hombre que se denomina déficit androgénico del envejecimiento masculino. Esto produce una disminución de la libido, sí, en el hombre, pero como no se disminuye completamente la testosterona, hay un interés ya no intenso en el sexo, pero sí un interés leve y moderado, ¿no? Y estas alteraciones y esta disminución son principalmente mediadas por la testosterona. Es por eso que esta hormona juega un papel muy fundamental en este tipo de problemas de baja de libido en el hombre. Ya vemos que el deseo en el adulto mayor disminuye tanto la frecuencia de pensamientos sexuales como el grado de deseo sexual, como ya lo mencionamos. Y esto sí, debido a diferentes problemas en la disminución de la sensibilidad peniana por una degeneración neuronal, tanto por la edad como por las enfermedades crónicas asociadas como la diabetes mellitus, hay una necesidad de mayor estimulación peniana adicional para alcanzar una erección. Y esto a veces se percibe con un problema de disfunción eréctil o impotencia. Esta disminución gradual se debe a la disminución de la velocidad de conducción nerviosa debido a estos problemas como la diabetes. Aparte de que los problemas arteriales producen una disminución gradual del oxígeno y que llevan a un deterioro lento pero progresivo de esa función neuronal que hace que el adulto mayor varón requiera más estímulo. Tenemos también que la disfunción eréctil es un problema prevalente de alta incidencia en este grupo de edad, debido, como ya hemos hablado, a los problemas de obstrucción arterial, ya que la función arterial debe conservarse de manera muy importante para tener una erección, y que con este grupo de edad el número de pacientes que tiene alteraciones vasculares aumenta, teniendo una mayor incidencia, a mayor número de vasos alterados, mayores problemas de disfunción sexual. Y todas las enfermedades que alteran los vasos sanguíneos, hipertensión, diabetes mellitus, problemas del colesterol o triglicéridos, el tabaquismo, producen daño endotelial que lleva a disfunción eréctil y que ya empiezan a pasar, como nosotros decimos, factura, empiezan a dar consecuencias en el adulto mayor. Y vemos que aquellas personas que tienen diabetes tienen 3.6 veces más posibilidades de tener disfunción eréctil, los que tienen hipertensión 1.7 veces más, los que tienen un antecedente de infarto 1.5 veces más disfunción eréctil, y como vemos, la diabetes, la hipertensión y los eventos cardiovasculares son enfermedades muy prevalentes en el adulto masculino. También hay una disminución de la frecuencia, de la fuerza de la eyaculación, debido a que, como explicó el doctor Alejandro Carvajal, la eyaculación se debe a contracciones musculares de los músculos pélvicos, y esta disminución de la fuerza produce que el semen salga a gotas, ya no por chorro. Y una pérdida del tono muscular a esta edad es la causa importante. Es por eso que una buena actividad física y una buena tonicidad del piso pélvico y del tono muscular de esta zona puede convertir otra vez un goteo en un chorro seminal. También hay una disminución del volumen seminal debido a la disminución de tamaño y función del testículo, la próstata y las glándulas alrededor de la eyaculación, que son las productoras de volumen seminal. Y una cosa importante,
El envejecimiento produce una disminución de la necesidad urgente de eyacular con la actividad sexual. En la juventud, la estimulación sexual se asocia con un deseo extremadamente fuerte e intenso de alcanzar el clímax y el orgasmo. Esta necesidad intensa disminuye en el adulto mayor y a esa edad el hombre se puede ocupar más del contacto físico que la preocupación por una eyaculación. Esto hace que para el adulto mayor pueda continuar con un juego amoroso, con una relación sexual lo suficientemente prolongada para satisfacer a la pareja, pero por parte de la pareja, principalmente aquellos que tienen una pareja de largo tiempo, puede dar la impresión de que debido a que ya no eyacula ni con fuerza ni con ese deseo, puede ser que ella ya no se sienta tan adecuadamente estimulante para su pareja. El orgasmo ya vemos que si bien es cierto disminuye la frecuencia, la duración del orgasmo tiene una disminución pequeña, pero regularmente se mantiene durante toda esta etapa y el periodo refractario sí tiene un cambio importante. Durante la edad joven, el periodo refractario puede ser de minutos. Durante la edad media del humano masculino puede durar como un día o 24 horas, pero durante la ancianidad puede ser tan largo como una semana. Es por eso que esto puede dar alguna explicación de la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales al envejecer. Como conclusiones, la sexualidad en el adulto mayor se ve afectada no solamente por factores fisiológicos, sino también por enfermedades asociadas y por factores sociales que tenemos que tomar en cuenta para tratar de ver. Existen cambios que llevan a una disminución de las hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, que tiene un impacto importante en la función sexual, y en la mujer los cambios provocados por la falta de estrógenos y la menopausia producen dolor sexual, cambios en la libido, cambios en la excitación y el orgasmo, y enfermedades como la incontinencia urinaria, el prolapso y las infecciones son importantes en las mujeres. Y en los hombres, el déficit androgénico del envejecimiento masculino. Los cambios del deseo, la eyaculación y el orgasmo son debidos a esa disminución parcial de testosterona y además la presencia de enfermedades como la diabetes, la enfermedad cardiovascular y la disfunción eréctil son importantes en esta etapa. Muy amables por su atención y muchas gracias. Doctor Reyes, muchas gracias a vos. Excelente la exposición. Me parece un tema muy importante hablar de fisiología, de sexualidad en el envejecimiento, porque es algo que considero que todavía hay que hacer más fuerza para visibilizar, ¿no? Tenemos muy incorporado esto de hacer educación sexual formal, integral, en personas más jóvenes, pero en personas adultas, adultas mayores, todavía creo que hay que hacer más hincapié en visibilizarlo, porque, no sé, cuando escuchaba tu exposición decía, cuando dijiste, todavía se prejuzga de viejos verdes, ¿no? Todos queremos ser viejos verdes, pero no todos se animan, ¿no?, a, en todo caso, presentarse así y ver qué hago para poder desarrollar mi verdura, en todo caso. Pero bueno, excelente tema, gracias. Ahora sí, pasamos al siguiente disertante, el doctor Renzo Nervi, que nos va a hablar justamente de uno de los temas que genera toda esta temática, la ansiedad y su relación con las disfunciones sexuales, en este caso las masculinas. El doctor Renzo Nervi, también del país de Perú. Bienvenido y lo escuchamos atentamente. Gracias, gracias Guido. A ver, quiero ver primero si se puede compartir pantalla. ¿Vemos bien? Sí, se ve perfecto. Listo. Gracias por la invitación, gracias a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual, gracias Edwin, gracias Alejandro, gracias licenciado Fisher por este tema. Voy a correr un poco con esta presentación porque la tenía un poquito más completa y siempre empiezo diciendo el día de hoy dónde estamos como profesionales de la sexualidad en lo que es una disfunción sexual. Lo interesante de este congreso es que justamente estamos viendo opiniones diversas, hay algunos consensos que ya están dados, pero todos tenemos siempre una percepción distinta de cómo mejorar lo que podría ser una disfunción sexual, tanto en hombres como en mujeres, ¿no?
Tenemos ya una definición un poco clara de qué cosa es la disfunción sexual. En la exposición de hace un rato estuvieron hablando muy bien, una excelente exposición. Básicamente tenemos lo que ya se está repitiendo, ¿no? La disfunción sexual, la excitación, lo que es el orgasmo y el dolor. No voy a ahondar en esto. Me pareció muy interesante la licenciada que puso en la exposición hace un rato, puso exactamente el mismo gráfico que tengo yo, y es un gráfico que me gusta mucho, ¿no? O sea, la disfunción sexual en realidad no es una enfermedad. Yo no lo concibo como tal. Definitivamente para mí es simplemente un síntoma de algo, ¿no? Y es la punta del iceberg. Podemos encontrar las causas orgánicas, las neurológicas o estructurales o de enfermedades, pero básicamente, y en un gran porcentaje que también es discutible, el problema es psicológico o psicógeno. Trastorno de personalidad, factores educativos, religiosos, que tienen mucho que ver con la culpa o la autoculpa que se genera por muchas presiones de los padres en la etapa prepúber, adolescente, sobre qué hacer, qué no hacer, qué está mal o qué está mal, ¿no? Y en algunos casos la demora la gestación. No voy a ahondar en estas dos presentaciones chiquitas que de hecho acerca de lo que es disfunción eréctil. Ya se ha hablado mucho de qué cosa es la definición exacta, cuál es su epidemiología, cuál es la prevalencia. Hace un rato también Alejandro nos dio una excelente exposición sobre lo que es eyaculación precoz. Algunas causas asociadas a la disfunción eréctil que no tienen que ver con el tema psicológico, tendrían que ver con la cirugía previa, como una prostatectomía radical, en la cual hay un poco de neuropraxia de las bandeletas nerviosas que provocan la erección, enfermedades crónicas, también asociadas, neurológicas, problemas hormonales, que sí tenemos que verlo generalmente con el endocrinólogo, algunos problemas vasculares y los asociados con consumo de sustancias, y traumatismos, ¿no? Cirugías pélvicas, accidentes que tengan que ver con piso pélvico. Como digo, esto lo tenía preparado para ser un poco más largo. Lo importante siempre es la historia clínica y ver siempre la esfera psicológica. Es algo que cuando hago exposiciones para colegas urólogos siempre hago hincapié, ¿no? O sea, generalmente nosotros estamos muy preocupados en el tema científico. ¿Qué dice la anamnesis? Y punto. Pero a veces no nos sentamos 5 minutos, ¿no? Simplemente dejar el lapicero o la computadora al costado y mirar al paciente a los ojos y esperar que hable. Y mientras habla, empezamos a tener mucho aspecto del escenario que está viviendo el paciente en ese momento. Y aunque uno no lo crea, eso es a veces mucho más valioso para el paciente que logremos recetarle un medicamento eficaz, ¿no? Preguntar siempre el comienzo sexual, cómo es la duración, las condiciones. Cuando roté en España, en Fundación Puigvert, algo que me pareció muy importante era qué tan colaboradora o qué tan exigente es la pareja, que es un factor muy importante también para ver el escenario del paciente en lo que es una disfunción sexual, sea la eyaculación precoz o sea la disfunción eréctil, que luego explicaré por qué para mí son lo mismo también. El tema de los fármacos asociados y como estaba hablando hace un ratito, ¿no? El escenario actual, la situación personal o interpersonal del paciente en ese momento. La exploración física es orientada, obviamente vamos a ver temas genitales, antropometría, obesidad, peso, talla y genitales. El diagnóstico básicamente tiene que ver con corroborar lo que ya nos dijo el paciente, pero descartar algún tema orgánico. El Doppler peniano como segregadores también es importantísimo para esta parte. En el tratamiento creo que ya se hablaba bastante, sildenafil, vardenafil, tadalafil. En lo que es farmacología, tenemos el tratamiento hormonal con reemplazo de testosterona, están los tratamientos de inyección intracavernosa, vacuum, los implantes, de lo cual Alejandro y Edwin nos podrían hablar mucho sobre este tema porque somos expertos. En eyaculación precoz, ya ahora sí creo que no tengo mucho que decir, Alejandro ha hablado muy bien de esto. Una cosa muy específica que los médicos no estamos muy
cómodos, siempre hablando, es el DSM. Yo sí, como psicoterapeuta, he tenido que leer mucho acerca del DSM, que es algo que manejan básicamente psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y ahí es donde siempre tenemos un poquito de encuentro, pero no es algo que vaya a variar mucho. Al final la eyaculación precoz va a estar determinada por un tema de tiempo. El tiempo puede variar, como lo dijo Alejandro hace un rato, pero efectivamente el tema es el tiempo y básicamente insatisfacción del paciente e insatisfacción de la pareja. Un poquito de lo que tendría que ver como virilidad en eyaculación precoz es hipertiroidismo, infertilidad, prolactina y hormona tiroidea, varicocele, que es un poquito debatible, y la disfunción eréctil, que siempre van de la mano y están asociadas, ¿no? El diagnóstico de la eyaculación precoz, si es primaria o secundaria, si fue desde su primera vez o viene a partir de un momento en su vida, algún hecho X, problemas de pareja, problemas de trabajo, un accidente, una noticia que no siempre es agradable al paciente, pueden desencadenar un episodio de eyaculación precoz. ¿Cómo está la calidad la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando por su escenario actual en ese momento? Y si está asociado a disfunción eréctil. Del tratamiento habló Alejandro, no voy a repetirlo. Ahorita yo sí no tengo ningún conflicto, puedo decir que la aprexitina es el gold estándar y es el que yo uso de todas maneras en todos mis pacientes. No solamente el tratamiento es obviamente farmacológico, ¿no? Siempre tiene que ver aquí terapia sexológica y lo que decía, ¿no? Si la pareja es colaboradora o no. A veces una pareja exigente o una pareja demandante no ayuda en absoluto ni al especialista médico, ni al psicólogo, ni al sexólogo, porque ahí sí tenemos un conflicto bastante serio, ¿no? La ansiedad de perder a la pareja empieza a ser la primaria sobre la ansiedad de ejecución. Y ahí es donde ya se interviene a nivel multidisciplinario, ¿no? O sea, necesitamos de todas maneras trabajar con un psicólogo o con dos psicólogos, uno para que vea a la pareja y otro que haga terapia de pareja para poder solucionar el embate. Claro, siempre y cuando la pareja colabore y quiera ayudar a mejorar este impasse, ¿no? De esto también ya han hablado ustedes bastante, creo que no habría necesidad de ahondar en esto. Esto es lo que a mí sí me interesa mucho. Desde el 2015 ya los médicos nos estamos preocupando más en ver si es que realmente uno está separado del otro. En este estudio del 2015 ya se empieza a ver o a buscar o a preguntarse si realmente son separados. O sea, la eyaculación precoz es una cosa separada de la disfunción eréctil, van de la mano, una conlleva a la otra y generalmente sí. Y todo es porque básicamente su gatillo es uno, que es la ansiedad. Es probable, y vamos a ir primero por el menor porcentaje. El menor porcentaje de pacientes con disfunciones sexuales, específicamente los masculinos, pueden empezar con un problema farmacológico, con un problema de metabólico, de diabetes, pero la gran mayoría no empiezan ahí. Si estos que empezaron con un problema orgánico igual llegan a esta bola de nieve, que es la ansiedad de ejecución, tengo un cuadrito más adelante, cortando la ansiedad en cualquier nivel del circuito o del círculo vicioso, el paciente empieza a mejorar esta disfunción sexual. Aquí no hay un inicio. Generalmente los pensamientos vienen después del primer episodio. Me voy a volver loco, me voy a desmayar, voy a perder el control. Estamos hablando de la crisis de ansiedad en líneas generales. Esto desencadena a través del circuito psicoinmunoendocrinológico, que es genial, taquicardias, presión en el pecho, boca seca, mareos, ahogo, y obviamente porque esto va a dar un círculo vicioso y va a hacer que haya más noradrenalina en la sangre, que no son los encargados en el sistema nervioso central de desencadenar la crisis de pánico, de lo que vamos a hablar en un ratito. Entonces, ¿por qué la bola de nieve? Generalmente un estrés agudo tiene una retroalimentación negativa que sí es efectiva a través del cortisol. El cortisol en la sangre nos avisa que ya tenemos que empezar a liberar menos
desencadenantes del estrés, como noradrenalina, adrenalina, neuropéptido Y, acetilcolina, y es así como podemos pasar un estrés agudo. Pero ¿qué pasa con un estrés crónico o una ansiedad crónica? El cortisol ya no llega a detener esta liberación de hormonas que liberan estrés. Y empezamos con el estrés persistente. Esto, ¿por qué es importante? Y aquí vamos a lo del tratamiento. Muchos pacientes consideran que la catástrofe de tener una disfunción sexual, tanto para su masculinidad o como para el problema de pareja que viene, va a hacer justamente que este estrés crónico permanezca. Y esto es lo que hace que la disfunción persista en el tiempo. Usualmente cada vez que tengo un paciente, le digo, bueno, ya está instalada la disfunción sexual. Y hay pastillas, pero esto se nos va a ir aproximadamente en unos 6 meses, con o sin psicoterapia asociada, que sí está recomendado. Pero de todas maneras, liberar o hacer que el paciente tenga técnicas cognitivas para poder debatir su ansiedad son las que hacen que al final el tratamiento sea efectivo. Este cuadro me gusta mucho porque siempre trato de bajar las expectativas de todos los pacientes que llegan a consulta. Quiero volver a ser del de antes, antes tenía sexo 3 horas seguidas, 4 veces por día, todos los días de mi vida, yo era un animal sexual, etc. Y ahora no, nada. Me digo, ok, primero vamos a ver dónde estás. Estás casado, ya no tienes 20 años, estamos hablando de 40, 45, 35, 38 años, tienes mayor nivel de estrés por el trabajo, etc. Ya no vas a volver a ser el mismo. Vamos a recuperar un poco tu función sexual. Y en base a eso vamos a trabajar. Si tú quieres volver a ser el mismo de antes, lamentablemente no te puedo ayudar. Y esa es la mejor forma en que uno puede empezar a ayudar al paciente, ¿no? A empezar a bajar las expectativas, sean las que sean. ¿Qué piensa el paciente? Beck, que hace poco nos dejó, lo había descrito como distorsiones cognitivas, ¿no? No he conseguido una erección, nunca lo voy a lograr y siempre voy a fracasar. Y este es el inicio de la bola de nieve, ¿no? Como no puedo satisfacer a mi pareja, me voy a dejar por otro hombre, y si no logro una erección, entonces no soy un hombre de verdad. Y que generalmente están bien arraigadas en la sociedad hasta el día de hoy. Tengo que ser muy sexual para ser un hombre, debo tener una buena versión sexual, si no, no soy un hombre de verdad, debo conseguir rápidamente una erección en todo coito, el deber del hombre es satisfacer a la mujer como sea, el tamaño y la firmeza del pene son determinantes para satisfacer a una mujer, la penetración es la parte favorita del acto sexual para las mujeres, lo demás es secundario. Esta es buenísima, porque siempre aquí es donde todos los pacientes se enfocan, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener una relación sexual si no penetro a mi pareja? Pues sí, una relación sexual no es una penetración, pero enseñarle a un paciente también lleva tiempo. El hombre siempre desea estar listo para el sexo y con la edad todos los hombres pierden la potencia de sus erecciones. En parte puede ser un poco cierto, pero no siempre es algo que debamos darle o debamos alentar al paciente a que lo tenga en la cabeza, ¿no? Y Farré en el 2002 ya lo llamó cataclismo cognitivo, ¿no? El paciente va a percibir las situaciones sexuales como amenazas. Y aquí viene la frase que muchos psicólogos y sexólogos usan, y que yo también uso, ¿no? Que es la ansiedad de ejecución. A veces el paciente va a subestimar el nivel de excitación alcanzado, quiere estar realmente excitado para poder empezar una relación sexual, o sea, un grupo de caricias, de pero si el paciente no percibe que está lo suficientemente excitado, eso ni siquiera lo da por hecho y abandona y se siente ya fracasado en el intento. Va a perder la percepción de control sobre la respuesta erectiva y va a presentar las creencias erróneas de las que estábamos hablando. ¿Qué consecuencias trae una disfunción sexual? El primero es el problema de pareja. No estoy diciendo que sea el único, pero generalmente el paciente viene por ese motivo. La falta de motivación sexual y baja autoestima es lo que empieza también a mellar ya en el paciente por sí mismo con las creencias erróneas que vimos hace un rato. Lamentablemente, el cónyuge también se siente
desestimado, considera que no es lo suficientemente mujer, o en el caso de parejas homosexuales, lo suficientemente atractivo para su pareja. Y eso también hace mucho daño en el ambiente familiar, ¿no? Por eso es que la terapia también es para los dos, a veces. Depresión en pacientes que básicamente tengan mucha predisposición a hacerla, las preocupaciones obsesivas, de las creencias erróneas que hablamos, y pueden originar otras disfunciones, justamente de depresión precoz, que va de la mano con la disfunción eréctil. ¿Por qué es una bola de nieve? Siempre va a empezar acá con el miedo a fallar y a perder el control. Esto siempre nos da la percepción de incapacidad y vulnerabilidad. No somos lo suficientemente potentes, somos impotentes, no voy a ser hombre, etcétera, etcétera. En primer lugar, esto viene aquí, a una ansiedad anticipatoria o a la ansiedad de ejecución. Esto es un miedo al cuadrado. Pasa básicamente como cuando pasas por una calle y te muerde un perro. Lo primero que va a pasar cuando vuelvas a pasar por la calle es que no vas a querer por ahí. Esa es la forma en que siempre se les explica a los pacientes. Entonces, el paciente, ¿por qué empieza a llegar más tarde a su casa? Porque ya no quiere ir a ducharse a su baño, porque ya empieza a dormir en la sala, porque obviamente el cuarto se convierte en el lugar que le da ansiedad. Pero luego esta ansiedad anticipatoria no solo regresa a la crisis de angustia, sino empieza a ver a la evitación y al acompañante antipánico. El acompañante antipánico generalmente es la excusa ideal. O en el caso de una reunión es voy a ir con un amigo, o voy a ir con mi hermano, con mi papá, o si tengo que ir al cuarto no puedo, tengo que ir con mi laptop porque tengo que trabajar. Y es la forma en que el acompañante antipánico y la evitación siguen dándole vuelta a la ansiedad anticipatoria. Entonces esto que era un miedo al cuadrado, aquí ya se convierte en un miedo al cubo. Y es como la bola de nieve se convierte pues ya en algo mucho más grande y en algo bastante más difícil de manejar. ¿Qué tipos de psicoterapia existen? Creo que ustedes argentinos son unos capos en esto. Yo particularmente hago terapia racional emotiva. ¿Y por qué? Es bastante más eficiente en el tema de tiempos. Yo sé que el psicoanálisis al final cura todo, y eso es cierto, pero a veces el paciente no tiene esto. Y recordemos que el paciente llega ansioso. El paciente quiere curarse ya de este problema, ya quiere volver a tener unas elecciones brutales, ya quiere demorarse 1 hora teniendo relaciones sexuales, y no va a pasar. Entonces, ¿qué se busca con la psicoterapia? Aprender técnicas a retrasar la eyaculación o a controlar la eyaculación, generar confianza en la performance sexual en el tema de funciones eréctiles, disminuir la ansiedad de ejecución. Yo siempre, para mí, este es el principal objetivo de cualquier meta psicoterapéutica, ¿no? Liberar las barreras para la intimidad, no pensar solo en la penetración como una relación sexual per se, resolver los temas interpersonales que precipiten y mantengan la disfunción. Esto es en caso de que la disfunción sexual sea o haya sido provocada por un tema netamente de pareja. Por eso también considero importante que el psicoterapeuta pueda abordar a ambos. Mejorar la Doctor comunicación. Renzo, nos quedan 3 minutos. Ya, listo, estoy por acabar. Identificar y debatir las emociones, pensamientos o creencias que pueden interferir en el desempeño sexual. ¿Qué es lo que básicamente se hace en psicoterapia? Esto. Una vez que está instaurada la definición sexual, tenemos a un mini yo acá que te dice, no voy a durar, no se me va a erectar, voy a acabar rápido de nuevo, me va a dejar. Y lo único que hacemos en psicoterapia es enseñar al paciente que estas voces no se van a ir, van a estar siempre ahí. El tema es no hacerles caso. Es básicamente como los deportistas. Los deportistas reciben insultos todo el día en la cancha. Pero lo importante es que esos insultos, estén o no estén, no alteren su performance. Igual hagan goles. En el caso del paciente, igual libera la ansiedad y empiece a tener mejores encuentros sexuales. En el enfoque terapéutico, ya lo hablaron hace un rato, la psicoeducación, ser consciente de las causas, ver cuáles son las distorsiones cognitivas y afrontar, ¿no? Las estrategias de afrontamiento, reestructuración cognitiva, volver a replantear todo, desensibilización sistemática, que es básicamente volver a empezar todo de cero, y el manejo de la ansiedad con la relajación.
Acá hay unas características de las terapias que hago, básicamente que son cortas, tienen un buen porcentaje de éxito, sobre todo para problemas generados por ansiedad. Es autodirectiva, ¿no? A veces el paciente y el terapeuta son amigos, se ayudan, ¿no? Hay muchas tareas, hay colaboración, siempre enfocarse a los hechos, no a las interpretaciones, ¿no? Eso es algo que es fundamental, por lo menos en lo que yo hago, ¿no? No existe el yo creo, yo pienso, me parece, o simplemente qué es lo que hay, ¿no? Trabajar con el hecho concreto. Y una terapia obviamente va bien cuando el paciente logra las metas que se conversaron al inicio. Esto es un poquito de lo que es el modelo ABC de la terapia racional normativa, que ustedes lo conocen mejor que yo. Así que, básicamente eso era todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Nervi. Excelente la exposición. Bueno, gracias a los tres por las presentaciones, estuvieron espectaculares. Bueno, nos quedan 2 minutos para ver si alguien quiere hacer algún comentario final. Alguno de los expositores, si quiere agregar algún comentario. Gracias, licenciado Fischer, por este espacio de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Yo creo que es muy interesante hacer esta integración entre todas estas disciplinas. La medicina debe ser interdisciplinaria. La medicina y todos los esfuerzos en atender al paciente deben ser interdisciplinarios. Entonces tenemos todos, no solo es emitir conceptos, sino complementarnos en nuestros conceptos, en el concepto médico, en el concepto quirúrgico, en el concepto de fisiopatología, de tema de terapia conductual, de terapia sexual. Entonces, verdad que quedo muy contento con este espacio y feliz de poder participar y de apoyarlos. Gracias, Alejandro. Sí, comparto con vos tu comentario, tu pensamiento. Esto lo tenemos que ver de forma cada vez más interdisciplinaria, funcionar como equipo. Me gustó la última definición que usó el doctor Renzo, por ejemplo, de disfunción. Dijo, no es enfermedad. Claro, lo tenemos que pensar como hay algo que no funciona. Y si hay algo que no funciona, cuanto más en equipo podamos trabajar, más posibilidades de solución de un problema tendremos. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguno de los dos restantes expositores. Muchas gracias, licenciado, por la invitación y presto a ayudarlos y conversar cada vez que ustedes deseen. Y de mi parte, un abrazo muy grande desde Perú a todos los nuevos amigos de ahora y a los de siempre, Lucía, el doctor Miguel Rivero, a la SLAMS y a ustedes también, la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, por la invitación. Muy, muy agradecido por este espacio. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Hasta luego.